Vengo a informar un proyecto que defiende al trabajador asalariado y al trabajador de la pequeña empresa en el Uruguay. En un país donde, además, qué poquito nos acordamos de estos trabajadores que son los que sostienen el Uruguay en el que vivimos. Me refiero, cuán poco nos acordamos de las maestras, de los policías, de los carpinteros, de los sanitarios, de los maquinistas, de los camioneros, de los mecánicos, de los recolectores, que es para estos trabajadores a quienes va dirigido el proyecto de ley en consideración. Para los pequeños empresarios, esos pequeños empresarios, hay que ser pequeño empresario en Uruguay. El nervio permanente, la esclavitud en el trabajo, el no saber si se llega a fin de mes con los gastos, si es suficiente para mantener la familia, si se puede continuar con la empresa. Mucho más fácil tener un empleo de una mínima calidad que intentar la proeza de ser pequeño empresario en este país. Y el valor de esta reforma, de esta propuesta, es aún mayor si tenemos en cuenta las perspectivas de desaceleración de la economía mundial que obviamente va a pesar sobre la nuestra. Y también que es como una experiencia nueva. Si uno mira la última gran reforma tributaria que tuvo el Uruguay, la del 2007, fue una reforma que al final del tiempo terminó siendo para gravar al trabajador y para aliviar a algunos sectores. Yo miraba, ¿qué impuestos se quitaron allí? Voy a mencionar algunos. A los activos de las empresas bancarias, el IMABA, que rendía 47,5 millones de dólares en aquella época. Se sacó el impuesto del control del sistema financiero, el ICOSIFI, 6,5 millones de dólares. El impuesto a los servicios de salud, por supuesto, el IMESA, 24 millones de dólares. El impuesto a las comisiones, 17 millones de dólares. Los impuestos a las telecomunicaciones, 8 millones de dólares. El impuesto a las tarjetas de crédito también se quitó, que rendía 2 millones de dólares en aquella época. A las cesiones de derechos de deportistas. Se eliminó el IRP, que rendía 147 millones de dólares, 148 casi, 0,87 del PBI, y se introdujo el IRPF, con una idea de recaudación de 349 millones de dólares. 2,07% del PIB se proyectaba. Hoy, este impuesto rinde a las arcas públicas 2.057 millones de dólares, 3,9% del PBI, y constituye el 16% de la recaudación. Tengo presentes las palabras de nuestro compañero del Senado, en aquella época, diciendo que en la medida en que estos impuestos fueran creciendo su rendimiento, iban a ir siendo aliviados. Gran olvido, por lo menos olvido. Este proyecto favorece al trabajador de hoy y al trabajador del pasado.
exonera de sus deudas a los empresarios MIDES, los pequeños empresarios MIDES, que a causa de la pandemia vieron desarticulado absolutamente su negocio. Y por decreto y de forma complementaria y paralela, se toman medidas en favor de la pequeña empresa. Señora Presidenta, esta reforma se hace porque se puede hacer. Se hace sin salirse de los límites que marcan los tres pilares fundamentales de la regla fiscal, en especial el de la expansión del gasto. La economía creció al 5%. La regla de tope de expansión del gasto habilita un crecimiento del mismo del orden del 2.1%. O sea que no es que hubo un ingreso extraordinario y se genera un gasto permanente. No existe aquí irresponsabilidad de tipo alguno. Se conoce y disfruta del crecimiento, pero a la hora del manejo de las cuentas públicas se limpia lo extraordinario, se atiende el momento del ciclo económico y se actúa dentro de los límites que la regla autoimpone. Sumando el gasto nuevo aprobado en la rendición de cuentas para 2023 y 2024, y sumado este efecto de 150 millones de dólares, que es un efecto de gasto, nos mantenemos dentro del 2.1% de crecimiento real anual del gasto, tal cual ha sido previsto en un manejo absolutamente responsable de nuestras cuentas públicas. Ha habido absoluta prudencia durante estos 3 años. La proyección de la rendición de cuentas de 2021 para el resultado fiscal estructural era de un déficit de 2.6%. En 2022 el déficit fue 2.4%. En este tope de gasto teníamos un tope de variación real de egresos primarios, de crecimiento, tomados en cuenta gobierno y BPS, del 2.1%. La variación efectiva fue de ahorro del 0.5%. El tope de endeudamiento. Recordamos todos cuál era el drama del equipo económico cuando nos hizo las primeras presentaciones, cuando nos hizo la presentación del presupuesto. Sabía del buen manejo de las cuentas públicas que iba a tener, sabía de la performance en ese sentido, pero expresaba su preocupación por el permanente crecimiento del endeudamiento. Gracias a Dios, no ha sido así. El límite legal era de 2.100 millones de dólares. El endeudamiento neto de 2022 fue de 1.813 millones de dólares. No hubo que pedir el 30% adicional legal acordado. Pero se bajó además el ratio deuda sobre PBI. Bajó el pago de los intereses. Subió la calificación de la deuda del Uruguay, con lo que esto significa en términos de atracción de inversiones, además de atracción de recursos para el manejo de nuestra economía. 2023
tiene aprobados 319 millones de dólares de crecimiento del gasto, más los 150 de alivio tributario. Estamos en 469 millones adicionales que tendrá nuestra economía. 2024, 337 millones de incremento de gastos ya aprobados, 150 de alivio tributario, 487 millones de dólares que tendrá en más nuestra economía. Vamos a superar, por supuesto, los 500. La variación real anual del gasto primario, excluyendo el COVID, 1.5% para 2023, 2% para 2024. Es lindo dar estas noticias, no la de crecimiento del gasto cuando la economía está reventando, sino un crecimiento del gasto producto del buen manejo de las cuentas públicas. Hay que marcar todos los aspectos. El Consejo Fiscal Asesor desaconsejó la propuesta del gobierno. Le preocupó el anuncio de reducción de ingresos, lo cual está muy bien, porque esa es la función del Consejo Fiscal Asesor. El Consejo Fiscal Asesor está hecho justamente para cuidar de las finanzas públicas, para aconsejar en la contención del gasto. Opinó y publicó lo que opinaba. Publicó su consejo adverso a la idea del gobierno. Eso es una clara muestra de su independencia y es una clara muestra del respeto que existe por estos calificados técnicos a los cuales justamente se nominó por su solvencia, por su capacidad de buen manejo, por ser gente que actúa con responsabilidad. Y con responsabilidad también actuó el gobierno, que observó la necesaria prudencia, pero igualmente decidió la implementación de las medidas. Los uruguayos hemos sufrido mucho con todo esto de la pandemia. Los trabajadores más que nadie. Si siempre sostienen el país, en este tiempo el viento estaba más de frente, fue mucho más bravo el repecho. La pandemia trajo caída en el nivel de actividad, tuvo caída salarial, pérdidas de empleos, pérdidas de ventas. Se aguantó el temporal, lo aguantó el trabajo nacional, lo aguantó la producción nacional. Lo aguantó la actitud responsable del gobierno, que no paró la economía, jamás, que no permitió que se apagaran los motores. En una muy valiente actitud. Pero esa valentía iba llena de agradecimiento por los que han sostenido el barco a flote. El gobierno se comprometió a mejorar los ingresos de las familias, a mejorar el ingreso disponible, el ingreso de los hogares, y cumplió. Incremento real de salarios, caída de las tarifas en términos reales, bajas de las cuotas de las cooperativas de vivienda, baja de impuestos ahora
con mayor impacto en los de más bajos ingresos, con donación de deudas para las pequeñas empresas. Y también estos 500 millones de dólares más que cada año girarán en nuestra economía. ¿Cuáles son los objetivos del alivio tributario propuesto? Primero el de aumentar el ingreso disponible de las personas. Segundo, el de mejorar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas y de ayudar a recuperar la formalidad que por necesidad fue perdida. Tendremos medidas de alivio del IRPF, del IAS y algunas medidas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, como dijimos. En cuanto al IRPF, ¿cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál es la intención de la propuesta? Primero que nada, aliviar la carga tributaria a los trabajadores contribuyentes de menos ingresos y también premiar a los que tienen más hijos. Y segundo, aumentar las deducciones posibles para que empecemos a tener un verdadero impuesto a la renta, para que deje de ser el IRPF un impuesto a los ingresos de las personas, para que sea respetada la naturaleza de su concepción. ¿Cuáles serán los impactos de la propuesta? Las medidas alcanzarán a 327.000 personas, 75% de los contribuyentes. De esas 327.000 personas, 207.400 personas se verán significativamente beneficiadas, que es el 47% del total de contribuyentes. Y de ese total, 63.000 personas que reciben menos de 60.500 pesos líquidos mensuales, sin incluir aguinaldo y salario vacacional, van a dejar de ser contribuyentes. Y de estos 63.000, 59.000 son de grupo de trabajadores de menores ingresos. El cuarto impacto, mayor dinero en los hogares uruguayos. Se incrementa el ingreso real de los trabajadores, además de la recuperación del salario real que ya está en marcha y la generación de empleo que ya se ha alcanzado. Cuanto a los objetivos de la propuesta del IAS, tendremos un mayor alivio fiscal, o un alivio fiscal, por una vez, a jubilados y pensionistas que pagan impuestos, mayor beneficio a los contribuyentes del IAS que tienen menores ingresos. Antes el mínimo para no pagar el IAS estaba en 45.280 pesos. Ahora el que gane menos de 50.940 pesos no va a pagar el impuesto. Pero además tendremos un reintegro de arrendamiento que crecerá a nivel del 8%. Se van a beneficiar 179.000 personas contribuyentes del IAS. 20.000 pasivos van a dejar de pagar. Todos estos contribuyentes que pagan entre 45.200, que cobran, perdón, entre 49.280 pesos y 50.940 pesos, que es el nuevo tope, esos
20.000 pasivos dejan de pagar el impuesto. Van a pagar 0. Eso va a ser también más dinero circulando en los almacenes, en las tiendas, en las papelerías, en las jugueterías, porque siempre hay algún regalito para acordarse del nieto. Algunos dicen que es poco. Bueno, muchas veces es todo el impuesto, es el total del impuesto. Pero es el boleto de 10 o 15 días para muchos jubilados. Es una base mayor para la nueva actualización de la jubilación. Si se trata de tiempos de acumulación de endeudamiento, acumular mucho tiempo deuda de a poquito, al final es deuda grande. Pero acumular deuda a 0, la sumatoria es 0. Y aquí es más significativa todavía la diferencia entre una medida y la otra medida. Esta de los jubilados, 30 millones de dólares anuales. La del IRPF, 80 millones de dólares anuales. Dice el senador Da Silva, es mucha plata y más en este momento con las perspectivas de desaceleración de la economía. Por ley, tendremos una condonación de deudas generadas a partir de marzo del 2020 para los que estén suspendidos de oficio ante el Banco de Previsión Social a la fecha de promulgación de la ley. Esto es para los pequeños empresarios, monotributo, MIDES, que quebraron durante la pandemia. Los que no pudieron vender su servicio, no pudieron cortar el pasto o vender la torta frita. 5.700 serán los beneficiarios. 5.700 nuevas empresitas que ahora se podrán reincorporar a la legalidad. Y después por decreto de modo paralelo y complementario tendremos el pasaje a un nuevo esquema progresional por tramo. Antes era fijo, de acuerdo al nivel de ingreso, para el pago del IRAE. Tendremos disminución del anticipo mínimo del IRAE para todos aquellos que tengan ventas anuales inferiores a los 68.750 dólares. Para las pequeñas empresas, ya no más aquella condena de que si un año les iba bien y vendían por encima del mínimo y tenían que pasar a pagar el IRAE, estaban condenados por 3 años a no poder retornar a la tributación de pequeña empresa. Se termina esa condena. Pueden ir y volver en el año. Para el sector agropecuario, el reclamo del senador Da Silva. Ya no tendrá un tope tan bajo para tributar en el sector agropecuario. El sector agropecuario tuvo una mejora de ingresos por el crecimiento de los precios internacionales de los productos que ofrecía. Por lo tanto, pasó de tributar IMEVA a tributar IRAE. Claro, nadie tuvo en cuenta que junto con los ingresos subieron los costos y que esas empresas no ganaron más plata. Bueno, este proyecto contempla esa posibilidad. Las propuestas tributarias que estamos mencionando benefician a 327.000 trabajadores, 179.000 jubilados y pensionistas, 35.150 pequeñas empresas. Como dijimos, dejan de ser contribuyentes 63.000 trabajadores
y 20.000 jubilados y pensionistas. Hemos escuchado, por supuesto, que el gobierno en algún momento subió impuestos. Todo porque eliminó un beneficio de descuento de un par de puntos de IVA que había sido creado para favorecer el uso de la tarjeta de crédito. Si era ese el objetivo, si era el de favorecer el uso de la tarjeta de crédito y no el de favorecer a los bancos, como muchos pensamos que ese era el objetivo. Pero si era ese el objetivo, el de favorecer el uso de la tarjeta de débito, bueno, se multiplicó por 50 el uso de esa tarjeta. Ya era tiempo de quitarlo. El objetivo quedó sobrecumplido. El descuento dejó de ser necesario. Si era para beneficiar al pobre, se hizo exactamente lo contrario. Beneficiaron al rico, beneficiaron al que más usa la tarjeta de débito, al que tiene el hábito de hacerlo. Apenas el 3% de los pobres, de acuerdo a la información de 2017. Que es cierto, me mira el senador Andrade y me dice 2017, claro, 2017. ¿No pensará el senador Andrade que están ahora los pobres utilizando el doble que los ricos la tarjeta de débito, perdón? ¿No será que se habrá dado vuelta tanto la tortilla en este país y será el pobre el que más sea el beneficiado por ese descuento? Se dice que el descuento de IVA favorece al más pobre porque consume una mayor parte de su ingreso y paga IVA, y paga una porción mayor de impuestos. Eso no es cierto, eso no es así. No es así, primero, porque la mayoría del consumo del pobre está en la situación de artículo o de servicio no gravado. Pero segundo, porque de lo que paga IVA, lo paga a tasa mínima. Pero la cosa es peor aún, porque en este país el que cobra las asignaciones familiares con la tarjeta, o recibe la transferencia para los consumos con la TUAPP, más una platita que puede adicionar al uso de las tarjetas cuando lo va a utilizar para las compras, ha tenido el beneficio del IVA personalizado, que ya estaba incorporado en una parte, que ya estaba incorporado en el propio gobierno del Frente Amplio y que ahora se le ha adicionado esta otra posibilidad de agregar recursos. Entonces, esa gente ya tiene el descuento. Tiene el descuento de todo el IVA, no de 2 puntos. O sea que si el gobierno le hubiera hecho caso al Consejo del Frente Amplio, por un lado hubiera favorecido a los ingresos más altos y por el otro lado, señora Presidenta, le hubiera tomado el pelo a los más pobres de este país. Le hubieran dado lo que ya tienen. Eso no se llama de otro modo que tomar el pelo. En cuanto al otro gran argumento que escuchamos, el de el cambio en la base de actualización de la BPC, que se nos dice que el cambio hace que se incorporen más personas al pago del IRPF. Esto no es así, tampoco es así. Fue así entre
2012 y 2020. Se actualizaba la base por IPC y como el índice medio de salarios era mayor que la IPC, se incorporaban más trabajadores al pago del impuesto. Más trabajadores quedaban por encima de la base mínima. Es así. Se pensaron que íbamos a hacer nosotros la misma avivada y nos acusan sin razonar que en realidad, señora Presidente. Vamos, por favor, todos tienen tiempo, silencio, senador. Todos tienen tiempo para hablar y para entre ustedes aclarar los aspectos. Voy a pedir que sea en el marco del respeto entre nosotros. Señor senador Botana, si puede, diríjase a la mesa. Gracias. Muchas gracias, señora Presidente. Quería decirle, señora Presidente, que este gobierno ajustó por índice medio de salarios, igual que se ajustan los salarios, por lo cual el incremento desde el punto de vista de la incorporación de trabajadores al IRPF resulta neutro. Es más, voy a decir lo siguiente: si se hubieran incorporado más trabajadores, lo que estaríamos diciendo es que en realidad hubo incremento de salarios por encima de ese índice, por lo menos para esa franja de trabajadores. Es bien distinto de la otra situación, en la cual fue creciendo y creciendo el número de trabajadores que iban cayendo en la línea del IRPF. Porque se nos dice con cara sonriente que fue mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien que se los podía haber desgravado del impuesto, bien que se podía haber ajustado la base por IMS, que era el indicador que usa este gobierno, justamente para ser neutral y para no embromar al trabajador. Si entre 2015 y 2019 se les escapó a algún trabajador, si bajó el número de trabajadores aportantes, si hubiera bajado, no es por ajustes de la base, es porque se perdieron 94.000 empleos de los de calidad en ese quinquenio. 94.000 empleos que no pudieron ser sustituidos por los 30.000 que tuvieron que pasar a jugar de pequeños empresarios o de microempresarios, y para los empleos de baja calidad con los que intentaron compensar esos 94.000, porque esos 94.000 fueron los que dejaron de pagar IRPF. De cualquier manera, el IRPF siguió creciendo y bastante en su recaudación y nadie se acordó nunca de bajarlo. En 2012, el IRPF significaba el 11.44% de la recaudación del Estado. En 2019 había trepado al 16.26% de la recaudación del Estado. El IRPF no recauda, en el Uruguay, curiosamente, no recauda menos que el impuesto que pagan las empresas. No. El IRPF paga más al Estado de lo que le paga la empresa. Y eso es producto de aquella reforma, no es de los cambios hechos por este gobierno. Nos han dicho que el beneficio es poco. Y por el otro lado nos dicen que no se debe relajar el funcionamiento de la economía. Bueno, pónganse de acuerdo. O es poco y la ministra es tacaña, o se está relajando el funcionamiento de la economía y la ministra es mano abierta.
pero critiquen por un lado solo, no por los dos. Hay que ser coherente también para criticar, señora Presidente. El gasto en este país en las cuestiones sustantivas ha venido creciendo. Se sostuvo todo el sistema de seguridad social, se sostuvo el de pasividades, se sostuvo el de jubilaciones y pensiones en tiempos difíciles, se sostuvo a la empresa trabajando, se le dio respaldo para que siguiera adelante, se generó un crecimiento en términos reales del 15,09% en el gasto educativo, del 8,90% en salud, todo esto a precios constantes, todo esto a precios de 2021. 50 millones de dólares adicionales votamos para la primera infancia. Y todo esto, además, en el marco de un correcto manejo de la economía. No hay con qué darle a este proyecto de ley y a los decretos que lo complementan. Por eso, señora Presidente, todos juntos vamos a votar en la unanimidad esta propuesta. Los que piensan que el Estado debe seguir creciendo hasta el infinito, y los que creemos que cuanto menos Estado, más libertad, pero que también el Estado tiene un rol de amortiguación imprescindible, que es el que frena los excesos y es el espacio de la conjunción para atender las carencias, pero que el Estado no debe ahogar al que trabaja, y este es un buen ejemplo de actuar de ese modo, de ir liberando a la gente de la carga insoportable que es el descuento al final de cada mes, del descuento para aportar a gastos a veces irracionales, del descuento en el recibo de sueldo para destinarlo a esos gastos en vez de a la mejora de la calidad de vida de los hijos, y de la injusticia que sufre el pasivo que se jubiló con determinadas reglas de juego después de haber trabajado toda la vida y a la cual arbitrariamente le imponemos costos que no puede soportar. Ni que hablar lo que es el padecimiento de las pequeñas empresas. Tenemos que aprobar rápido, señora Presidente. Cuanto antes aprobemos nosotros y cuanto antes apruebe la Cámara de Representantes, cuanto antes sea ley este paquete de medidas, que gracias a Dios existe voluntad política para ello, antes se dejará de descontarle a los pasivos y antes dejarán de tener que aportar los anticipos los trabajadores. Es cierto que esa plata no se pierde, es cierto que en el final del año el Estado va a devolver, eso es verdad. A algunos, los trabajadores que presentan declaración jurada tendrán que esperar a la mitad del año que viene, los pasivos también. Así que es buena cosa que nos ayudemos entre todos, que ayudemos a los que más necesitan, a los que soportan la carga mayor, y que empecemos de una vez por todas a liberar esos recursos que este invierno, entre el detenimiento de la economía y la sequía, no va a ser chanca. Así que si serán
necesarios esos pesitos. Muchas gracias, señora Presidenta.